Bien, continuamos entonces con este tercer y último bloque del primer simposio de Estambulian Talks, destinado a tratar diferentes temáticas de la infección por HIV. Tenemos con nosotros a la doctora Alejandra Bordato, que nos va a estar hablando del manejo de la depresión. La doctora Alejandra Bordato es médica especialista en psiquiatría infanto-juvenil, es jefa de clínica médica del Servicio de Salud Mental del Hospital Garrahan, es miembro del equipo interdisciplinario de VIH-Sida del Garrahan desde 1994 y es o fue coordinadora del área psicosocial y actual co-coordinadora del grupo de pacientes de Helios Salud. Ella va a estar hablando de depresión y VIH. Aquellas personas que viven con VIH pueden presentar trastornos emocionales o agravamiento de trastornos psiquiátricos al momento del diagnóstico o a lo largo de su vida. Por tal razón, el tratamiento debe incluir, además del abordaje psicológico, debe incluir además el abordaje psicológico, psiquiátrico y social. Es importante considerar el impacto psicosocial y los diversos factores que pueden interferir en la adaptación del mismo. La depresión tiene un papel preponderante y muchas veces suele estar subdiagnosticada. Quejas frecuentes como fatiga e insomnio pueden estar relacionadas con trastornos depresivos. Se ha descrito una mayor prevalencia de depresión en esta población comparada con la población general. El diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado son fundamentales para una mejoría clínica, ya que mejoran la adherencia al tratamiento y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Damos entonces la bienvenida a la doctora Alejandra Bordato. Doctora, bienvenida, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya un poquito con la introducción vieron los objetivos de mi presentación, ¿no? Vamos a hablar primero de que las personas que padecen cualquier enfermedad crónica tienen mayor riesgo de padecer trastornos mentales, pero también las personas que tienen trastornos mentales, sobre todo los que tienen depresión o trastornos de ansiedad, tienen mayor riesgo de padecer a su vez enfermedades médicas como por ejemplo las cardiovasculares, diabetes e incluso osteoporosis, porque a veces la depresión lleva a una falta de cuidados y a una quietud psicomotora que termina generando además incluso trastornos en el aparato osteoarticular, ¿no? Cuando un paciente, una persona, tiene el diagnóstico de una enfermedad crónica, implica un cambio radical en su vida, implica consultas frecuentes a los servicios de salud, aceptar una vida medicalizada, donde las consultas intensas a diferentes lugares de atención cambian a veces el ritmo familiar, las relaciones con el trabajo y también la relación con sus actividades sociales debido a las exigencias del tratamiento que lo hacen sentirse diferente a los demás. Yo no puedo dejar de enfatizar que también trabajo con niños y adolescentes, y en los adolescentes, cuando tienen una enfermedad crónica, ni hablar del VIH, impacta doblemente porque los pone en un lugar diferente al resto de sus compañeros, ¿no? Que es lo que más desespera a un adolescente, sentirse integrado a su grupo de pares. El VIH tiene un alto impacto emocional. ¿Por qué? En primer momento está el momento del diagnóstico. El momento del diagnóstico es un momento crucial que marca al sujeto para el resto de su vida. Y esto uno lo ve frecuentemente cuando evalúa en las entrevistas e incluso en el grupo que hacemos de adultos que conviven con el VIH, personas que ya llevan 30 años conviviendo con el virus, que recuerdan ese primer momento del diagnóstico hasta a veces como una situación traumática, cuando no fue brindado adecuadamente. El diagnóstico tiene que ser brindado en forma adecuada, con la información suficiente, pautada, que permita el proceso, y también tiene que ser monitoreado a lo largo del seguimiento, porque con esta enfermedad va a ir conviviendo el resto de su vida, ¿no? También el VIH va a influir enormemente en la comunicación del diagnóstico a los demás, que es
lo que la persona inmediatamente se siente que no sabe cómo va a manejar esta situación, primero dentro de su familia y después con su grupo de amigos e incluso con el trabajo. Y esto tiene que estar incluido en estos primeros momentos y tiene que ser hablado con el paciente, discutido a lo largo de las entrevistas. Hay personas yo conozco personas que hace más de 20 años conviven con el virus y no han logrado contárselo a nadie, solamente lo hablan con su médico, con su psicólogo, con su psiquiatra. Y esto por lo menos genera un alto aislamiento y dificultades en el procesamiento. También hay una adaptación continua al tratamiento y cuidados. Y como es una infección que lo va a acompañar durante toda su vida, va a tener que ir el paciente acomodándose y el médico también acomodando el tratamiento a lo largo de las distintas situaciones vitales, como bueno, embarazos, operaciones, otras enfermedades, ingreso en el caso de los chicos, ingresos a la facultad. Todo esto lo tiene que ir adaptando y ayuda a que se vaya, esta conversación que uno va a ir teniendo con el paciente va a ayudar al proceso de la aceptación del diagnóstico. El VIH tenemos que considerar, como ya veníamos hablando, ese primer momento que es la elaboración del diagnóstico. Ahora, es un momento que es muy prolongado, puede llevar meses, años y a veces no se elabora nunca. Estar nosotros, en el profesional que lo asiste, en ir repasando con el paciente y ir discutiendo todas las vicisitudes en relación al tratamiento, incluso al cómo continuar con una vida cotidiana que no esté tan influenciada por este diagnóstico, ¿no? También tenemos que ver cómo el paciente procesa duelos, pérdidas, sensación de culpa. La manera en que cada uno de nosotros procesa las pérdidas va a ser que también nos ayude a procesar el diagnóstico del VIH. También nos acomoda diferente en relación a las relaciones familiares e interpersonales. Hay familias con las que el paciente puede contar y inmediatamente compartir, y está bueno invitar a esa familia a que asista a alguna de las consultas para que sea un apoyo para esa persona. El manejo de la información también es muy importante considerar. Los pacientes no muchas veces saben cómo manejarlo, y este es un tema que tenemos que ir trabajando permanentemente a lo largo de las entrevistas. Hay que saber que el estigma, la discriminación y la falta de información adecuada en la población general aumentan la percepción de discriminación que sienten las personas y el grupo que lo rodea a esta persona. También en ese sentido va a estar más afectada la adherencia. Es la adherencia a un tratamiento crónico, implica un gran esfuerzo por parte del paciente. Y lo tenemos que ir acompañando, y el tratamiento tiene que estar adecuado a la vida que lleva esa persona. El manejo de la infección a las diferentes etapas de la vida también es algo muy importante a considerar. No es lo mismo cuando el diagnóstico se hace en la adolescencia, en una mujer que está a punto de tener su primer hijo, y con todas las expectativas que esto genera, en alguien que está ya con 50 años, pensando que ya en otra situación, en la jubilación, y aparece este diagnóstico, y cómo va a ir influyendo este diagnóstico en las diferentes etapas, ¿no? Yo hace no mucho vi una persona de 80 años, que hacía 30 años convivía con el virus del VIH, y la verdad que fue muy interesante escuchar cómo ella fue pudiendo convivir con el virus, atravesando las etapas que todos suponemos son las más difíciles, ¿no? Que es la de la jubilación. Los trastornos también que tenemos que considerar son los trastornos emocionales o psiquiátricos y las conductas de riesgo que hay previos al diagnóstico y que se pueden empeorar a partir del diagnóstico, o que pueden surgir a partir de tener una recaída a partir de este diagnóstico, puede haber una recaída de estas conductas, por ejemplo, el consumo de sustancias. Todo esto va a afectar en la calidad de vida, y lo que tenemos que aspirar a que si podemos manejar esto, el paciente va a tener una mejor calidad de vida relacionada a la salud. Disculpe. Hay una mayor prevalencia que en la población general de los trastornos afectivos. Y en general la depresión, sobre todo, suele estar subdiagnosticada. Porque a veces una persona puede tener
aumentado el sueño en vez de disminuido, puede estar irritable, puede haber abandonado el tratamiento, puede perder las consultas médicas y no darnos cuenta que en realidad está iniciando un proceso de depresión. El diagnóstico y tratamiento oportuno que nos va a permitir mejorar la adherencia. Una persona que se siente mejor va a estar mejor con lo que le pasa y va a poder adherir mejor, no solo al tratamiento, sino a la vida. Reducir los comportamientos de riesgo, porque cuando alguien está deprimido, puede volver a, si tomaba alcohol, reiniciar el consumo de alcohol o sustancias. Esto es muy común a veces en las mujeres que viven solas, que han quedado viudas, que han perdido a su compañero, y una vez se olvida de preguntar cómo está en su casa, si logra dormir y si ha vuelto a consumir alcohol, sobre todo que es de las sustancias eh, de riesgo la que más se consume, ¿no? También el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno nos va a ayudar a disminuir las complicaciones médicas. Alguien que está deprimido, por ahí no va al médico si le duele algo, se queda en su casa, se queda aislado y no comparte con el médico los síntomas que puede presentar. También disminuye las hospitalizaciones, estar con menos hospitalizaciones y tener una vida más saludable permite al paciente incluso sostener mejor el estado de ánimo, ¿no? Mejora también la calidad de vida con todas estas cuestiones. ¿Qué es la depresión? En la depresión es un trastorno mental que es multicausal. Lo que predominan muchísimos síntomas, pero sobre todo tenemos que considerar la tristeza vital. ¿Qué es la tristeza vital? Es esa tristeza profunda, que se confunde a veces con la tristeza que tenemos cuando perdemos un amigo o perdemos una pareja, que eso puede ir pasando. La tristeza vital es una tristeza que invade todo el día y todas las esferas del sujeto. Esa persona por ahí ya no tiene entusiasmo en trabajar, no tiene entusiasmo en ver una película, pierde el placer, la capacidad de disfrutar algo que es la anedonia. ¿Qué es eso que a los humanos nos sostiene? Esa chispita que nos da la vida, que hace que uno piense, la mujer que tiene un nieto y lo puede disfrutar hacer la comida, o puede disfrutar salir con amigos. Todo eso se va perdiendo. Y también produce cambios en el estado de ánimo, en el sentido de que a veces la persona está o muy para abajo, inhibida psicomotrizmente, o muy irritable. También el sujeto tiene afectada la alimentación, a veces deja de comer, y en algunos casos lo contrario. Por eso es tan difícil a veces de diagnosticar. Va o con aumento del apetito o con disminución del apetito. Con el sueño pasa algo parecido. Si bien en general la mayoría de las veces tienen insomnio, también puede pasar que a veces estén todo el día en la cama, durmiendo o tratando de dormir. Lo que pasa es que en general no se despiertan descansados, se despiertan tristes, angustiados, desesperanzados. Estos síntomas se tienen que dar durante casi todo el día y por lo menos durante 2 semanas. Si son solo un día y a partir de que uno tuvo un proceso que hizo que uno esté triste, no sería depresión. Tiene que tener una duración aceptable, mínimo 2 semanas. Y en general, a veces, también hay que saber que la depresión puede haber una recurrencia. Quiere decir que a veces es leve, el paciente logra superarla, pero al tiempo puede volver. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Las causas de la depresión son multicausales. Algo importante de preguntarle a alguien es si tiene antecedentes de alguien que esté deprimido. No es que la herencia sea segura, pero sí mezclada con lo que uno vive en la vida puede ayudar a que se desencadene este trastorno. También una infancia muy desprotegida, factores ambientales, factores sociales pueden hacer que se precipite la depresión. O sea que la depresión es multicausal, no hay una sola causa de depresión. Hay mayor prevalencia de depresión en las personas que conviven con VIH que en la población general. En general suele estar subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene un montón de cuestiones, por ahí cuando es reciente el diagnóstico podemos pensar que tiene más que ver con un trastorno adaptativo al diagnóstico y nos cueste
pensar en que es una depresión, o por ahí el paciente tampoco se siente confiable y nos relata todos sus síntomas. En el VIH va con una prevalencia que puede ser del 19 al 43%. También tenemos que considerar que depende del lugar donde se hayan hecho estos estudios, ¿no? Pero también tenemos que saber que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Entonces, cuando vemos a una mujer que está con síntomas de tristeza, que está con complicaciones para seguir el tratamiento, o que le cuesta tomar la iniciativa de concurrir a las consultas, tenemos que preguntarle cómo va con la vida, qué situaciones viene viviendo, cómo se siente, si puede dormir, si tiene ánimo para trabajar o para cuidar a sus hijos, ¿no? La depresión está asociada con la progresión del VIH-Sida en el sentido de que cuanto peor está un paciente en relación a su VIH, también puede tener más síntomas depresivos. Y esto es parecido un poquito a lo que hablaba Romina también a los trastornos cognitivos. Cuanto hay más proceso inflamatorio en el sistema nervioso central, y esto puede hacer que haya mayor tendencia a la depresión. Y también es cierto que la persona deprimida, lo que decíamos antes, puede también dejarse estar en cuanto a la adherencia al tratamiento y empeorar el VIH, ¿no? Hay que saber que es una patología compleja de tratar, que trae dificultades diagnósticas cuando hay deterioro clínico por VIH o deterioro cognitivo, y que puede afectar el pronóstico de la enfermedad. El tratamiento es multimodal. ¿Qué quiere? Creo que lo vamos a hablar más adelante. Bueno, los trastornos psiquiátricos y emocionales son más prevalentes en esta población. El diagnóstico suele ser dificultoso, por todo lo que veníamos conversando, y se relaciona con problemas en la adherencia al tratamiento. Lo que me faltó agregar, que me parece importante, es que el tratamiento tiene que ver con un tratamiento en la depresión leve, mejoran mucho con tratamiento de psicoeducación y tratamiento psicoterapéutico. Ya en la depresión moderada y grave es necesario pensar en psicofármacos. Hoy en día tenemos antidepresivos con muy pocos efectos adversos, de una sola toma diaria, que esto ayuda bastante en pacientes que están polimedicados, y tenemos que elegir aquel que no tenga interacción riesgosa con los antirretrovirales o otros tratamientos que esté realizando el paciente. En general, el tratamiento antidepresivo mejora, se potencia con la psicoterapia, y la psicoterapia, al revés, se potencia con el tratamiento antidepresivo. Y hay que tener en cuenta todo el tratamiento multimodal y saber que hay que monitorearlo porque el paciente puede tener una mejoría clínica, en general al mes, a las 4 semanas, mes y medio, y debe ser prolongado en el tiempo, y cuando se decide la suspensión tiene que ser hablado con el paciente, combinado con él, y advertir que también puede haber una recurrencia de estos síntomas para que el paciente pueda volver a la consulta. Debe tratarse siempre en forma interdisciplinaria y combinados con psicoterapia. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora esperamos las preguntas. Muchas gracias, doctora. Gracias por compartir su experiencia y conocimiento del tema. Abrimos entonces el espacio de 10 minutos de preguntas vía chat. Recuerden una vez más que aquellas preguntas que quedaran fuera de este bloque las pueden remitir a stambuliantalks@stambulian.com.ar y desde allí serán respondidas. Bien, abrimos entonces el chat. Bueno, varias preguntas. Usted pregunta, ¿difiere la incidencia de depresión asociada al HIV según el género? Creo que lo contestó recién. Sí, las mujeres tenemos el doble mucho más que el doble de depresión que los varones, y este es un fenómeno mundial, digamos. Las razones se supone que tienen que ver con que, bueno, con los ciclos vitales, con los cambios hormonales. También algo importante a destacar, que las mujeres posparto pueden tener lo que se llama depresión posparto, que ocurre en el primer mes, durante el primer mes de nacido el bebé, y es un cuadro grave que tiene que ser tratado y hay que estar muy atentos, y si encima
la mamá se entera en ese momento, que bueno, a mí me toca ver en el hospital con los niñitos, que la mamá se entera en el momento del parto o de pre o posparto de la infección, esto puede agravar aún más el cuadro. Y distinguirla de lo que es una depresión que es más fisiológica, que dura muy poquitos tiempos, 24, 48 horas, en el posparto, que se llama la depresión blue, que es transitoria y tiene que ver con el descenso brusco de hormonas, con el cansancio, con el nacimiento del bebé y el parto, ¿no? Pero esta se ve sola y es prácticamente fisiológica y se da en un porcentaje determinado de pacientes. Bien, acá Rawson nos pregunta, tanto en comunidad como en profesionales de la salud, ¿hay conocimiento de la diferencia entre depresión endógena y reactiva? ¿Podría comentar? Mm. La depresión endógena tiene que ver con donde hay más carga genética, son depresiones más severas y, y- y el paciente en general presenta todos los síntomas de la depresión y sobre todo algo importante es que tiene sentimientos de ruina, culpa, son esos pacientes, esas personas que sienten que todo lo que hagan en su vida es inútil, que son totalmente inútiles, y abarca todas las esferas de la vida de esa persona. Sienten que no sirven para nada, ¿no? Y es muy grave, y sobre todo en los cuadros depresivos severos, porque inducen suicidio, y esto lo tengo que tener registrado, y tengo que preguntarle al paciente, y no está mal que uno le pregunte a un paciente si tiene ideas de muerte o si está pensando en algo que atente contra su vida, ¿no? Esto, al contrario de lo que muchos creen, porque existe el mito que si le pregunto le puedo dar la idea, y en realidad hoy se sabe que todo lo contrario, que la persona pueda hablar de esto en una entrevista, eso va a ayudar a que uno le pueda brindar elementos y tener la alarma suficiente como para actuar de inmediato. Si la idea realmente la tiene el paciente y está en serio riesgo, tenemos que pensar la consulta obviamente especializada y eventualmente una internación. La depresión reactiva tiene que ver con algo que le pasó a ese sujeto, sea, qué sé yo, la pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido, y es un trastorno adaptativo que va a ir cediendo, y en general el paciente tiene, la autoestima no está tan vulnerada, ¿no? El paciente puede seguir trabajando y puede seguir proyectándose en algunas esferas. También es importante tomarla a tiempo porque se puede cronificar. Clarísimo. Acá nos preguntan si recién mencionó que la depresión se suele subdiagnosticar. ¿También se la subestima? ¿Qué tipo de intervención puede contribuir a mejorar la relación del entorno del paciente con su patología? Mm. Y en general se la subestima a veces. El mismo paciente a veces la subestima, ¿no? Se siente triste, se siente deprimido, pero bueno, le busca otras razones. Este, y es muy importante no subestimarla, porque justamente como a veces es subclínica y tenemos personas que por ahí dejan de ir a las fiestas, dejan de salir y pueden dar múltiples excusas, ¿no? Que no tengo dinero, que como está la cuestión económica uno puede argumentar para no salir, pero muchas veces es la familia la que empieza a notar que esa persona se está encerrando, ¿no? Y esto es importante porque cuanto más precoz sea el tratamiento, mejor va a ser la respuesta del tratamiento. Entonces, ahora no recuerdo bien toda la pregunta, pero Si hay algún tipo de intervención que pueda llegar a contribuir a mejorar la relación del entorno, supongo que sea la familia del paciente sí, y su patología. una intervención importante, porque la depresión es esa falta de ganas, lo que yo decía, esa pérdida del placer, bueno, y que no se mejora con la voluntad. Suele ser que uno cae en la situación, y los familiares más que nada decirle poné voluntad, dale que antes podías, ¿no? Yo incluso me acuerdo de una persona grande que, bueno, que antes pintaba cuadros, que en su vida de madurez había hecho un montón de cuestiones, era profesora, y ya cuando entró en un cuadro depresivo, había dejado todas esas actividades. ¿Y qué hacían los nietos, los hijos? Le llevaban para pintar, le ponían, lo trataban de ganar por el lado de la voluntad. Y en realidad esa persona estaba deprimida.
ya había perdido todo interés, ya nada lo entusiasmaba. Entonces, cuando los familiares o los amigos o incluso el médico espera que el paciente ponga voluntad, por ejemplo con el tratamiento, se está olvidando que no es falta de voluntad, sino que no la tiene, que no lo puede lograr. Entonces se necesita ese motorcito interno, que es lo que se perdió. Entonces, bueno, tenemos que pensar en la psicoeducación, psicoterapia, pero también en el tratamiento antidepresivo, que hoy genera muchísima mejoría en los pacientes sin efectos adversos, ¿no? Ha cambiado un montón el tratamiento en relación a los antidepresivos, ha mejorado muchísimo la calidad de vida de los pacientes, incluso en los trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad a veces precede por años a los síntomas depresivos. Alguien muy ansioso alguien muy ansioso por ahí se siente inseguro, se siente que fracasa en sus acciones, y con el tiempo puede tener una depresión. Los antidepresivos modernos ayudan bastante a mejorar la depresión y el trastorno de ansiedad. Estamos para una pregunta más, ya estamos en horario de Bueno. cierre. Y ahora hay que elegir, ¿no? Porque hay unas cuantas. Hay muchas. Voy a leer dos, perdón, no me maten. La primera, ¿cómo diferenciar un trastorno depresivo mayor de síntomas vinculados con un proceso de duelo? La segunda, ¿qué síntomas se deben tener en cuenta para diagnosticar un trastorno depresivo en pacientes con deterioro clínico? Bueno, en el paciente con duelo, en general, el duelo es la respuesta ante una pérdida. Entonces, en el duelo no está tan afectada la autoestima, es un proceso que dura normalmente 6 meses a 1 año, y la persona va a estar al principio, en el primer mes, muy afectada, con síntomas de enojo, con dificultades para aceptar la pérdida, irritación, pero que a su vez puede, de a poquito, ir retomando sus actividades y ir retomando incluso actividades placenteras. En la depresión, acordémonos que la tristeza vital va de toda la vida, incluso esa persona tiene una autoestima muy baja, se siente que todo lo hace mal, y hasta a veces en casos melancólicos o más depresiones psicóticas, siente que ni siquiera está vivo, se siente como un muerto en vida, ¿no? Entonces, en el duelo tenemos que ver que ese duelo, si pasado los 6 meses, 1 año, la persona continúa con síntomas de duelo que no se han podido superar, ahí también hay que hacer la consulta, porque puede terminar en un cuadro de mayor envergadura, ¿no? La otra pregunta era... Sobre los síntomas que se deben tener en cuenta para diagnosticar trastorno depresivo en pacientes con deterioro clínico. Es muy común, sobre todo en las interconsultas, en las salas de internación, que los pacientes que están por ejemplo, un paciente internado muy afectado por un cuadro de VIH, desnutrido, con enfermedades oportunistas como una meningitis o una encefalitis, pasen por un periodo que es muy difícil a veces de evaluar si el cuadro que tiene de astenia, tristeza, falta de interés o retraimiento libidinal, que es algo muy común cuando uno está muy enfermo, es que uno está todo para adentro y no quiere ni hablar porque apenas tiene la energía para respirar y alimentarse, hacer el diagnóstico. Y muchas veces el diagnóstico tiene que ser conjunto con el médico tratante, ir evaluando, porque muchas veces una persona mejorando el estado de nutrición, mejorando incluso su hemograma, si no está muy anémico, que también se puede confundir con un cuadro depresivo, mejoran los síntomas, e ir acompañándolo. En principio, sobre todo con medidas de apoyo, de sostén, con psicoeducación, explicándole que de esto va a salir adelante y va a tener una oportunidad más, y si es necesario, también implementar el tratamiento específico que serían los antidepresivos, ¿no?